nadie vio venir el terremoto que cambiaría todo para siempre. En el comedor familiar de la casa de Lía, Stella Bianchi ocupaba su lugar de siempre, el rincón del olvido. Mientras los demás hablaban sobre sus vidas exitosas, ella permanecía invisible, como un fantasma en su propia sangre. Romina presumía su nuevo empleo, Marcos alardeaba sus inversiones, pero nadie preguntaba por la mujer que había construido un imperio en silencio. Hasta que la televisión pronunció su nombre y el mundo familiar se desplomó como castillo de naipes. La venganza más dulce es la que nunca vieron venir. El aroma del asado llenaba la casa de Lía como todos los domingos, pero para Stella era el mismo perfume amargo de la indiferencia. Se sentó en la silla de siempre, esa que parecía diseñada para la invisibilidad, mientras observaba el ritual familiar que la excluía con precisión quirúrgica. Romina llegó tarde, como siempre, con esa sonrisa victoriosa que anunciaba nuevas historias de triunfo profesional. Sus tacones resonaron contra el piso de mosaicos como pequeños martillazos contra el silencio de Stella, cada paso una declaración de superioridad que todos celebrarían durante las próximas 2 horas. La mesa estaba servida para 5, pero solo 4 voces importaban en esa sinfonía dominical de éxitos ajenos. Stella conocía su papel, asentir, sonreír vagamente y desaparecer entre las sombras de las conversaciones que nunca la incluían. Era la hermana que nunca había conseguido nada importante, la tía que siempre había sido un poco rara, la hija que había elegido vivir sola y sin explicaciones. Su existencia se había convertido en una nota al pie en la historia familiar, una presencia tolerada pero jamás celebrada. Marcos entró con su característica arrogancia, esa que había perfeccionado durante décadas de pequeños éxitos inflados hasta convertirse en leyendas familiares. Su traje de domingo era una armadura contra cualquier cuestionamiento, y sus historias de negocios florecían como maleza venenosa cada vez que abría la boca. Lía, desde su trono matriarcal, dirigía la orquesta de alabanzas hacia sus hijos exitosos, mientras Stella permanecía en el limbo emocional que había sido su hogar durante 54 años. Las miradas la atravesaban como si fuera transparente, las conversaciones la esquivaban con destreza cruel, y los silencios se alargaban cuando por error alguien dirigía alguna pregunta hacia su esquina olvidada. Era domingo en Rosario, era la mesa familiar, y Stella Bianchi era, una vez más, absolutamente nadie. La rutina del desprecio sutil había alcanzado su perfección después de décadas de ensayos, y todos conocían sus líneas de memoria. Stella también conocía las suyas: callar, observar y esperar que el tiempo pasara hasta poder escapar de esa prisión dominical disfrazada de amor familiar. La conversación fluía como río contaminado, llevándose cualquier posibilidad de que Stella fuera vista como algo más que un error familiar tolerado. Romina desplegó su último logro profesional como bandera de guerra, narrando con lujo de detalles cómo había conseguido un ascenso en la empresa de marketing donde trabajaba. Sus palabras danzaban en el aire cargadas de soberbia juvenil, cada frase construida para generar admiración y envidia a partes iguales. Marcos no podía quedarse atrás en esa competencia tácita, así que lanzó su contraataque hablando de sus inversiones inmobiliarias y los dividendos que prometían convertirlo en el próximo millonario de la familia. Lía sentía con orgullo maternal, bendiciendo cada palabra de sus hijos predilectos mientras servía el vino como si fuera néctar sagrado para celebrar esos triunfos que la llenaban de satisfacción vicaria. El aire se espesaba con cada historia de éxito, creando una atmósfera sofocante donde Stella apenas podía respirar sin sentir el peso de su propia irrelevancia. Las risas resonaban como burlas disfrazadas, los comentarios orgullosos se clavaban como dagas en su autoestima, y la mesa familiar se transformaba en tribunal donde ella era perpetuamente juzgada y encontrada culpable de mediocridad. Stella había aprendido a construir fortalezas interiores durante esos almuerzos dominicales, refugios mentales donde podía esconderse mientras su familia celebraba la grandeza de todos excepto la suya. Sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta mientras escuchaba la letanía familiar de logros ajenos, cada palabra una confirmación de que ella seguía siendo la oveja descarriada que nunca había encontrado su lugar en el rebaño del éxito. La comida sabía a ceniza en su boca, no por la cocina de Lía, sino por el sabor amargo de la exclusión sistemática que había condimentado cada bocado durante décadas. Sus ojos vagaban por las paredes del comedor, esas mismas paredes que habían sido testigos silenciosos de su humillación constante, decoradas con fotos familiares donde ella siempre aparecía en segundo plano o directamente ausente. Era como vivir en una película donde todos los demás eran protagonistas y ella apenas merecía un crédito final como mujer en la mesa. El reloj de pared marcaba lentamente el paso de una eternidad dominical que parecía diseñada específicamente para recordarle su lugar en el escalafón familiar, el último, el olvidado, el que no importaba. Su silencio se había vuelto tan natural que ya nadie esperaba que hablara, y cuando lo hacía, sus palabras se perdían en el eco de indiferencia que la rodeaba como niebla tóxica. La danza de la superioridad familiar alcanzó su clímax cuando Romina comenzó a hablar de sus planes futuros, esos sueños dorados que brillaban con la luz artificial de la ambición juvenil.
Sus palabras se derramaban como miel envenenada sobre la mesa, endulzando el momento para todos excepto para Estela, quien veía en cada proyecto anunciado una nueva forma de ser relegada al olvido familiar. Marcos, no dispuesto a ser opacado por su sobrina, contraatacó con sus propias fantasías de grandeza, inflando sus logros menores hasta convertirlos en epopeyas empresariales que harían palidecer a los titanes de la industria. Lía orquestaba esa sinfonía de egos con la maestría de años de práctica, distribuyendo elogios como monedas preciosas entre sus hijos favoritos mientras Estela permanecía en la pobreza emocional de su esquina ignorada. El aire vibraba con la electricidad de la competencia familiar, esa energía tóxica que convertía cada logro en arma y cada éxito en humillación para quien no podía competir en esa liga de campeones autoproclamados. Las copas de vino se alzaban en brindis silenciosos por futuros dorados que excluían sistemáticamente cualquier posibilidad de que Estela formara parte de la narrativa familiar del triunfo. El comedor se había transformado en coliseo donde ella era perpetuamente la cristiana arrojada a los leones del menosprecio, y los leones tenían hambre. El silencio de Estela se había vuelto tan profundo que parecía tener vida propia, creciendo como tumor maligno en el centro de su ser mientras observaba el espectáculo familiar de grandeza artificial. Sus pensamientos vagaban por territorios prohibidos, esos lugares oscuros donde guardaba celosamente los secretos que podrían dinamitar esa mesa de falsas glorias en cuestión de segundos. Pero había aprendido a mantener esos secretos bajo llave, protegidos por años de disciplina silenciosa y paciencia infinita que pronto tendría su recompensa. La ironía era tan deliciosa que casi podía saborearla. Mientras ellos celebraban sus pequeños triunfos como si fueran conquistas históricas, ella había construido un imperio que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Sus manos se mantenían firmes sobre la mesa mientras su corazón latía con la fuerza de 1000 venganzas silenciosas, cada pulsación un recordatorio de que el tiempo de ajustar cuentas se acercaba como tormenta inevitable. La mesa familiar, ese altar de humillaciones semanales, estaba a punto de convertirse en escenario de la revelación más devastadora de sus vidas. Estela Bianchi había aprendido a esperar, y la espera estaba llegando a su fin. ¿Qué secreto podría cambiar para siempre el equilibrio familiar? La sobremesa se extendía como agonía dulce, cada minuto un paso más cerca del momento que cambiaría todo para siempre. Estela observaba a su familia con ojos nuevos, ya no los de la mujer derrotada que había sido durante décadas, sino los de quien conoce el poder devastador de la verdad cuando finalmente decide emerger desde las profundidades del silencio. Romina continuaba desplegando sus planes profesionales como pavo real en celo, ignorando completamente que a menos de 1 metro de distancia se sentaba la mujer que había revolucionado la industria farmacéutica internacional sin que ninguno de ellos lo supiera. La ironía era tan perfecta que Estela casi sonrió, pero mantuvo la máscara de mediocridad que había perfeccionado durante años de interpretación magistral. Marcos gesticulaba como político en campaña mientras narraba sus pequeñas victorias inmobiliarias, sin saber que la mujer invisible a su lado manejaba presupuestos que superaban el PIB de países enteros. Lía sentía con la sabiduría ciega de quien cree conocer a sus hijos, bendiciendo logros menores mientras ignoraba el triunfo colosal que había gestado sin darse cuenta. El aire del comedor vibraba con la tensión de lo no dicho, como calma que precede al huracán más destructivo de la historia familiar. La conversación derivó hacia temas más íntimos, esos momentos donde la crueldad familiar se disfraza de preocupación amorosa. Lía dirigió su mirada hacia Estela con esa expresión que había perfeccionado durante décadas, mezcla perfecta de lástima maternal y decepción apenas disimulada. Estela, querida, ya no eres tan joven, comenzó con la delicadeza de martillo neumático, deberías pensar en asentarte, conseguir algo estable antes de que sea demasiado tarde. Las palabras cayeron como gotas de ácido sobre la mesa, quemando cualquier resto de dignidad que pudiera quedarle a la mujer invisible del rincón. Romina asintió con la sabiduría cruel de la juventud exitosa, agregando su granito de arena al desierto de humillación. La tía tiene razón, abuela. A esta altura de la vida, conformarse con algo simple no está mal. Marcos, siempre dispuesto a clavar el último clavo en el ataúd de la autoestima ajena, remató la faena con su característica brutalidad disfrazada de consejo fraternal. Estela, hermana, no todos nacimos para grandes cosas. Hay dignidad en la sencillez. El aire se espesó con la toxicidad de esas palabras, creando una atmósfera irrespirable donde Estela sintió como su corazón se contraía no de dolor, sino de anticipación vengativa. Estela mantuvo el rostro imperturbable mientras su interior rugía como volcán a punto de erupción. Cada palabra de menosprecio se convertía en combustible para la hoguera de revelaciones que pronto incendiaría esa mesa de falsas superioridades. Sus manos permanecían quietas sobre la servilleta mientras su mente calculaba con precisión matemática el impacto que tendría la verdad cuando finalmente decidiera liberarla de su jaula de silencio. Había aprendido durante décadas a convertir la humillación en poder, a transformar cada desprecio en motivación, y ahora ese aprendizaje estaba a punto de dar sus frutos más dulces. La mesa familiar que había sido su infierno dominical estaba a punto de convertirse en su paraíso de venganza, y ella sería la arquitecta de esa transformación gloriosa.
Sus ojos recorrían los rostros de quienes la habían menospreciado durante años, memorizando cada expresión de superioridad que pronto se convertiría en máscara de estupefacción absoluta. El momento se acercaba como tsunami imparable, y Estela era la única que podía ver las olas gigantescas aproximándose hacia la costa de la arrogancia familiar. La crueldad alcanzó nuevas alturas cuando Romina, envalentonada por el vino y la aprobación familiar, decidió hurgar en la herida abierta con precisión de cirujana malévola. Y Estela, no te ofendas, pero a veces me pregunto qué haces exactamente para vivir. Las palabras flotaron en el aire como gases tóxicos, porque nunca hablas de trabajo, ni de logros, ni de nada importante realmente. La mesa se sumió en ese silencio incómodo que precede a las revelaciones más devastadoras, mientras Lía y Marcos intercambiaban miradas cómplices que confirmaban lo que todos pensaban pero nadie se había atrevido a decir tan directamente. Estela sintió como cada fibra de su ser vibraba con la fuerza contenida de años de secretos guardados como tesoros en bóvedas subterráneas. La pregunta flotaba en el aire como desafío involuntario, como invitación perfecta para que la verdad finalmente saliera de su escondite y devastara ese pequeño mundo de superioridades artificiales. El destino había puesto en labios de Romina las palabras exactas que Estela había estado esperando escuchar durante décadas, la excusa perfecta para que la bomba emocional finalmente detonara. Sus labios se curvaron en la más mínima de las sonrisas mientras preparaba mentalmente la respuesta que cambiaría todo para siempre. El silencio que siguió a la pregunta de Romina fue como pausa dramática en obra teatral, ese momento suspendido en el tiempo donde toda la tensión acumulada se concentra antes del clímax devastador. Estela saboreó cada segundo de esa espera, cada latido de su corazón marcando el tiempo hasta la revelación que reescribiría la historia familiar para siempre. Sus ojos se alzaron lentamente de la mesa, encontrando uno por uno los rostros de quienes la habían subestimado, memorizando esas expresiones de falsa preocupación que pronto se transformarían en máscaras de horror absoluto. La ironía era tan perfecta que casi parecía guionada por algún dios vengativo. Ellos habían preguntado, y ella estaba a punto de responder de la manera más espectacular posible. Lía tambaleó ligeramente en su silla, como si su instinto maternal hubiera detectado que algo fundamental estaba a punto de cambiar en el equilibrio familiar que había mantenido durante décadas. Marcos frunció el ceño con esa expresión de confusión que adoptaba cuando algo escapaba a su control limitado, mientras Romina permanecía expectante, sin saber que acababa de pronunciar las palabras que desatarían el apocalipsis emocional más glorioso de la historia familiar. El aire del comedor se había vuelto denso como gel, cargado con la electricidad de lo que estaba a punto de suceder. La televisión permanecía encendida en segundo plano, como elemento decorativo que nadie prestaba atención, pero que estaba a punto de convertirse en el instrumento de la revelación más devastadora que esa familia había presenciado jamás. El noticiario de la tarde comenzó su transmisión rutinaria mientras Estela mantenía su silencio calculado, esperando el momento exacto que había estado planeando sin saberlo durante años de humillaciones acumuladas. Sus ojos brillaban con una luz nueva, ya no la opacidad de la mujer derrotada, sino el fulgor diamantino de quien está a punto de reclamar su trono después de décadas de exilio forzado. La mesa familiar, ese coliseo de crueldades semanales, estaba a punto de presenciar la transformación más épica de víctima en verdugo que el teatro doméstico había conocido. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia la gloria de la revelación, cada respiración una preparación para el momento en que Stella Bianchi dejaría de ser invisible y se convertiría en la fuerza más poderosa que esa mesa hubiera contenido jamás. La venganza más dulce estaba servida, y todos estaban a punto de probarla. El silencio antes de la tormenta puede ser ensordecedor. El noticiario comenzó con la rutina hipnótica de siempre, esa letanía de eventos mundanos que habitualmente servía como ruido de fondo para las conversaciones familiares. Pero esta vez algo había cambiado en la atmósfera del comedor, como si las moléculas mismas del aire hubieran reorganizado su estructura para prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Estela sintió como su pulso se aceleraba, no de nerviosismo sino de anticipación pura, esa sensación embriagadora de quien está a punto de presenciar la justicia cósmica en su forma más perfecta. La conductora del noticiero hablaba con la seriedad profesional que caracterizaba a los anuncios importantes, mientras la familia Bianchi continuaba sumida en su burbuja de autoimportancia, ajena completamente a que el universo estaba a punto de ajustar cuentas de la manera más espectacular posible. Las palabras flotaban desde la pantalla como mensajeras del destino, cada sílaba cargada con el poder de reescribir décadas de narrativa familiar. Romina seguía esperando una respuesta a su pregunta cruel. Marcos mantenía esa expresión de suficiencia que pronto se desplomaría como castillo de naipes, y Lía observaba a su hija con esa mezcla de lástima y decepción que estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. En noticias económicas internacionales, la voz de la conductora cortó el aire como cuchillo láser. La multinacional farmacéutica Biochem Global ha anunciado oficialmente el nombramiento de su nueva directora ejecutiva mundial. El mundo se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa dramática antes de la revelación que cambiaría todo para siempre.
Estela sintió como cada fibra de su ser vibraba con la energía de la victoria que había estado construyendo en silencio durante décadas, mientras observaba los rostros de su familia que aún no habían procesado la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Las palabras de la periodista continuaron fluyendo como río de revelaciones. La ejecutiva argentina, reconocida mundialmente por su trabajo revolucionario en investigación farmacológica y desarrollo de medicamentos, cada palabra era una bomba emocional detonando en cámara lenta en el corazón del comedor familiar. La cámara del noticiero se preparaba para mostrar la fotografía que destrozaría para siempre la percepción que esa familia tenía de la mujer invisible sentada en el rincón del olvido. Estela mantuvo su rostro imperturbable mientras su interior rugía como océano en tormenta, saboreando cada segundo de esa espera deliciosa que precedía al tsunami emocional más devastador de la historia familiar. Estela Bianchi, de 54 años, originaria de Rosario, las palabras salieron de la televisión como puñetazos directos al estómago de cada persona sentada en esa mesa. La fotografía apareció en pantalla mostrando a una mujer elegante, poderosa, radiante, la misma Estela que estaba sentada a menos de 2 metros de distancia pero que de repente parecía una persona completamente diferente. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber cortado con tijeras, tan denso que parecía tener peso físico, tan profundo que resonaba como grito silencioso en los oídos de todos los presentes. Romina fue la primera en reaccionar, su boca abriéndose lentamente como si hubiera olvidado cómo formar palabras, sus ojos viajando frenéticamente entre la pantalla y la mujer que había estado ignorando durante décadas. Marcos se había petrificado completamente, su expresión de suficiencia congelada en el tiempo como máscara grotesca de estupefacción absoluta. Lía había dejado caer la servilleta y su mano tembló ligeramente mientras su cerebro luchaba por procesar una información que desafiaba todo lo que había creído saber sobre su propia hija. El aire del comedor se había vuelto tan espeso que respirar parecía imposible, cargado con la electricidad de la revelación más devastadora que esa mesa había presenciado jamás. La conductora continuó con los detalles que cada palabra era como cuchillo hundiéndose más profundo en la herida del orgullo familiar destrozado. La nueva CEO de Biochem Global dirigirá una empresa valuada en más de $50.000 millones, con operaciones en 68 países. Los números flotaron en el aire como fantasmas de la grandeza que habían estado ignorando, cada cifra una bofetada más a la arrogancia que había dominado esa mesa durante décadas. Estela observaba las reacciones como entomóloga estudiando especímenes fascinantes, memorizando cada microexpresión de shock, cada parpadeo de incredulidad, cada temblor de comprensión tardía. Romina había palidecido hasta un tono que parecía imposible en un ser humano vivo, su celebrada carrera en marketing reducida súbitamente a la insignificancia de granito de arena comparado con la montaña de poder que acababa de revelarse. Marcos había comenzado a sudar visiblemente, su imperio inmobiliario local transformado en juego de niños ante la magnitud del imperio global que su hermana había construido mientras él la menospreciaba. La realidad se había reconfigurado completamente en cuestión de segundos, y todos estaban luchando por encontrar su lugar en esta nueva versión del universo donde Estela Bianchi no era la oveja negra, sino la reina absoluta de un reino que ninguno de ellos había siquiera imaginado. El noticiario continuó con más detalles que cada revelación era como sal en la herida abierta del orgullo familiar. Bianchi ha sido reconocida como una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial, pionera en tratamientos contra enfermedades raras y responsable de salvar millones de vidas a través de sus innovaciones farmacológicas. Las palabras caían como martillazos sobre los restos pulverizados de la superioridad que había definido la identidad familiar durante décadas. Lía había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas que mezclaban orgullo tardío con vergüenza absoluta por haber sido ciega ante la grandeza que había estado sentada en su mesa durante años. Romina intentaba articular palabras pero solo salían sonidos incoherentes de su garganta, como si hubiera olvidado completamente cómo funciona el lenguaje humano. Marcos había puesto sus manos sobre la mesa para estabilizarse, su mundo de certezas completamente demolido por la revelación de que la hermana que había menospreciado era en realidad un titán de la industria global. Estela finalmente alzó la mirada de su plato y recorrió con calma los rostros destrozados de su familia, saboreando cada segundo de esa victoria silenciosa que había estado cocinándose a fuego lento durante décadas. Sus ojos brillaban no con malicia sino con la satisfacción profunda de quien finalmente ha visto hacer justicia después de años de espera paciente. La temperatura emocional del comedor había cambiado por completo, como si hubieran transportado la mesa familiar a un universo paralelo donde todas las reglas conocidas habían sido reescritas por completo. El poder había cambiado de manos de manera tan súbita y devastadora que nadie sabía cómo reaccionar ante esta nueva realidad donde la mujer invisible se había revelado como la fuerza más poderosa que esa habitación había contenido jamás. Estela se levantó lentamente de su silla, ya no la mujer derrotada que había llegado esa tarde, sino la CEO mundial que siempre había sido pero que había mantenido oculto como carta ganadora en el juego más largo de la paciencia.
Sus movimientos tenían ahora una gracia diferente, la elegancia natural de quien está acostumbrada a comandar imperios y tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas. La mesa familiar que había sido su purgatorio semanal se había transformado en el escenario de su coronación más gloriosa, y ella era tanto la protagonista como la directora de esta obra maestra de justicia poética. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de cruel pero sí de infinitamente satisfecha, la sonrisa de quien ha esperado décadas para este momento y finalmente puede saborearlo en toda su perfección. El silencio continuaba siendo absoluto, como si todos hubieran olvidado cómo respirar ante la magnitud de la revelación que había reconfigurado para siempre la dinámica familiar. Algunas venganzas valen décadas de espera. Estela permaneció de pie junto a su silla como estatua viviente de la dignidad recuperada, mientras el eco de su nombre en las noticias continuaba reverberando en el aire como campana de victoria que nadie podía silenciar. La transformación había sido tan súbita y completa que parecía como si una diosa hubiera descendido para ocupar el cuerpo de la mujer que ellos habían menospreciado durante décadas, revelando su verdadera naturaleza divina que siempre había estado ahí, esperando el momento perfecto para manifestarse. Sus ojos recorrían los rostros petrificados de su familia con la serenidad de quien ha esperado pacientemente que la justicia cósmica hiciera su trabajo, sin rencor pero sí con la satisfacción profunda de quien finalmente ve reconocida su verdadera valía. La luz que entraba por las ventanas del comedor parecía haberse reconfigurado para iluminarla de manera diferente, como si el universo mismo hubiera ajustado su iluminación para revelar lo que siempre había estado oculto a plena vista. Romina seguía con la boca entreabierta, su celebrada carrera en marketing reducida a insignificancia absoluta ante la magnitud del imperio que su tía había construido mientras ella presumía sus pequeños logros como si fueran conquistas históricas. Marcos había comenzado a comprender lentamente que todos sus alardes inmobiliarios sonaban ahora como balbuceos infantiles comparados con el poder real que había estado sentado a su lado durante años, ignorado y subestimado con precisión cruel. La realidad se había invertido por completo, como si hubieran volteado un caleidoscopio gigante y todas las piezas hubieran caído en una configuración completamente nueva donde Estela ocupaba el centro absoluto del poder familiar. Lía intentaba procesar mentalmente cómo había sido posible que su hija hubiera construido semejante imperio sin que ella lo supiera, cómo había podido ser tan ciega ante las señales que probablemente siempre habían estado ahí pero que su prejuicio había convertido en invisibles. Las lágrimas continuaban rodando por sus mejillas arrugadas mientras su cerebro luchaba por reconciliar la imagen de la hija, fracasada, con la CEO mundial que acababa de ver en televisión, ambas versiones coexistiendo imposiblemente en la misma persona que había estado compartiendo su mesa todos estos domingos. Estela observaba este proceso de despertar doloroso con una mezcla de compasión y satisfacción, entendiendo que cada lágrima de su madre era también una lágrima por los años perdidos menospreciando a quien resultó ser la joya más preciosa de la familia. El aire del comedor vibraba con una energía completamente nueva, cargado no ya de desprecio y condescendencia, sino de respeto tardío y asombro genuino por la mujer que había demostrado ser más grande que todas sus expectativas combinadas. Sus manos, que momentos antes habían jugado nerviosamente con la servilleta como mujer insegura, ahora descansaban con la naturalidad de quien está acostumbrada a manejar presupuestos que superan el PIB de naciones enteras. La televisión continuaba con más detalles sobre el nombramiento que cada nueva información era como cuchillo hundiéndose más profundo en el orgullo herido de quienes la habían subestimado, la doctora. Bianchi ha sido pionera en el desarrollo de tratamientos revolucionarios contra enfermedades huérfanas, salvando la vida de más de 2 millones de personas en los últimos 10 años. Los números flotaban en el aire como fantasmas de la grandeza que habían estado ignorando, cada estadística una bofetada más a la ceguera voluntaria que había caracterizado sus percepciones familiares durante décadas. Romina había comenzado a temblar visiblemente, no de frío sino de la comprensión tardía de que había estado menospreciando a una mujer cuyo trabajo diario consistía en salvar vidas humanas mientras ella se preocupaba por campañas publicitarias para productos de consumo. Marcos observaba a su hermana como si la viera por primera vez en su vida, intentando reconciliar la imagen de la mujer, sin rumbo, con la líder mundial que acababa de descubrir que había estado viviendo bajo su mismo techo familiar durante décadas. El contraste era tan brutal que su cerebro se negaba a procesarlo completamente, creando una disonancia cognitiva que lo hacía sentir físicamente mareado. Lía había dejado de comer por completo, su apetito evaporado ante la magnitud de su propio error de percepción, mientras intentaba recordar todas las veces que había tratado a Estela con condescendencia maternal sin saber que estaba hablando con una de las mujeres más poderosas del planeta. El silencio que había comenzado como shock se estaba transformando lentamente en algo más profundo y complejo, una mezcla de respeto tardío, vergüenza aplastante y admiración genuina que ninguno de ellos sabía cómo expresar. Estela había comenzado a caminar lentamente alrededor de la mesa, ya no la mujer invisible que se escondía en las sombras, sino la CEO que inspeccionaba su dominio con la naturalidad de quien está acostumbrada a comandar salas de juntas llenas de ejecutivos poderosos. Sus pasos resonaban de manera diferente contra el piso de mosaicos,
cada uno marcando un ritmo de autoridad que llenaba el espacio con una presencia que antes había sido completamente ausente. Romina la seguía con la mirada como hipnotizada, intentando descifrar cómo había sido posible que hubiera estado tan ciega ante las señales de grandeza que probablemente siempre habían rodeado a su tía como aura invisible. La joven que minutos antes había preguntado con crueldad qué hacía Estela para vivir, ahora comprendía con horror que había estado hablando con alguien cuyas decisiones diarias afectaban la economía global y cuyo trabajo tenía impacto directo en la supervivencia de millones de seres humanos. Marcos intentaba reconstruir mentalmente todas sus interacciones pasadas con Estela, buscando desesperadamente alguna señal que hubiera pasado por alto, alguna pista que le hubiera revelado la verdadera naturaleza de la mujer que había estado tratando como hermana menor fracasada durante décadas. La dinámica familiar se había reconfigurado por completo en cuestión de minutos, como si un terremoto emocional hubiera sacudido los cimientos de todo lo que creían saber sobre sí mismos y su lugar en el mundo. Estela había regresado a su lugar en la mesa, pero ya no era el mismo lugar que había ocupado durante décadas. Ahora era el trono desde donde la reina observaba a sus súbditos con benevolencia pero también con la autoridad incuestionable de quien ha demostrado su supremacía absoluta. Sus ojos brillaban con una luz diferente, no la opacidad de la mujer derrotada sino el fulgor diamantino de quien finalmente puede mostrarse sin máscaras ni disfraces, revelando la verdadera naturaleza que siempre había estado ahí pero que el mundo había sido demasiado ciego para ver. Lía la miraba ahora con una mezcla de orgullo maternal tardío y vergüenza profunda por haber sido tan ciega ante la magnificencia de su propia hija, mientras intentaba procesar cómo había sido posible que la mujer que había dado a luz hubiera crecido hasta convertirse en una fuerza de la naturaleza que ella ni siquiera había sospechado. El comedor que había sido escenario de humillaciones semanales se había transformado en altar donde se celebraba la coronación más gloriosa de la historia familiar, y todos estaban siendo testigos de un momento que redefinirían sus vidas para siempre. La venganza de Estela no había requerido palabras crueles ni reproches amargos, simplemente había consistido en permitir que la verdad saliera a la luz y devastara las falsas percepciones que habían dominado esa mesa durante décadas. La televisión había pasado a otras noticias, pero el impacto de la revelación continuaba expandiéndose como ondas sísmicas a través de la conciencia familiar, reconfigurando no solo el presente sino también reinterpretando completamente el pasado que ahora se veía bajo una luz completamente diferente. Cada domingo de menosprecio se revelaba ahora como una tragedia de percepción errónea, cada comentario condescendiente como una muestra de ignorancia que rozaba lo grotesco, cada momento de invisibilidad impuesta como un crimen contra la grandeza que había estado sentada entre ellos sin que fueran capaces de reconocerla. Estela había aprendido durante décadas a convertir el dolor en poder, la humillación en motivación, y el desprecio en combustible para una ambición que los había superado a todos de maneras que ni siquiera podían comenzar a comprender. Su silencio durante todos estos años no había sido síntoma de fracaso sino estrategia de supervivencia, una manera de proteger su verdadera naturaleza mientras construía un imperio que ahora se revelaba en toda su magnificencia devastadora. Los roles se habían invertido por completo, ella ya no era la hermana que nunca había conseguido nada, sino la mujer que había conseguido todo y más de lo que cualquiera de ellos podría soñar jamás. La realidad puede ser más impactante que cualquier venganza. Las primeras palabras después del silencio apocalíptico salieron de los labios temblorosos de Lía, como susurro quebrado de quien intenta reconstruir un mundo que se ha desmoronado por completo en cuestión de minutos. Estela, hija, yo no sabía, nunca imaginé que tú. Su voz se desintegró antes de poder completar la frase, ahogada por la magnitud de una disculpa que parecía insignificante ante la enormidad del error de percepción que acababa de descubrir. Las palabras flotaron en el aire cargadas de décadas de arrepentimiento concentrado, cada sílaba un reconocimiento tardío de que había estado criando a una gigante mientras creía estar consolando a una fracasada. Estela la observó con una mezcla de compasión y justicia poética, entendiendo que este momento de despertar doloroso era necesario para sanar heridas que habían estado sangrando en silencio durante demasiado tiempo. Sus ojos, que ahora brillaban con la autoridad natural de quien está acostumbrada a ser escuchada en los foros más importantes del mundo, se posaron sobre su madre con una ternura que no tenía nada de condescendiente pero sí de infinitamente sabia. La mesa familiar se había convertido en confesionario donde décadas de malentendidos buscaban absolución, y Estela se había transformado en la sacerdotisa que podía otorgar o negar el perdón según su voluntad soberana. Romina intentaba articular algo coherente pero las palabras se le atoraban en la garganta como si hubiera olvidado completamente cómo funciona el lenguaje cuando se enfrenta a una realidad que desafía todo lo que creía saber sobre el mundo. Marcos fue el siguiente en intentar romper el silencio que se había vuelto tan denso que parecía tener consistencia física, su voz saliendo como graznido ronco de quien ha perdido completamente la confianza en su propia percepción de la realidad. Hermana, yo, todos estos años, ¿por qué nunca nos dijiste nada? La pregunta flotó en el aire cargada de una complejidad emocional que ninguna respuesta simple podría satisfacer,
porque implicaba cuestionar no solo las decisiones de Estela sino toda la estructura familiar que había hecho que su silencio fuera no solo comprensible sino necesario para su supervivencia emocional. Estela lo miró con esa serenidad que solo poseen quienes han aprendido a transformar el dolor en sabiduría, y por primera vez en décadas su voz se alzó en esa mesa no como súplica o disculpa, sino como declaración de autoridad incuestionable. Porque ustedes nunca preguntaron realmente, Marcos. Preguntaron para confirmar lo que ya habían decidido que era verdad sobre mí. Sus palabras cayeron como martillazos precisos sobre los restos del orgullo familiar, cada una cargada con la verdad devastadora de décadas de oportunidades perdidas para conocer realmente a la mujer que había estado sentada entre ellos como regalo desperdiciado. El aire vibró con la fuerza de esa declaración, la primera vez en años que Estela hablaba desde su verdadera naturaleza en lugar de desde la máscara de invisibilidad que había usado para protegerse. Lía se cubrió el rostro con las manos mientras comprendía la profundidad de su ceguera voluntaria, cada lágrima que rodaba entre sus dedos una confesión silenciosa de culpabilidad maternal. Romina finalmente logró articular una disculpa que salió como grito ahogado de quien se está ahogando en su propia vergüenza. Tía, yo lo siento tanto, no sabía, nunca pensé que... Pero Estela alzó una mano con el gesto natural de quien está acostumbrada a controlar salas llenas de ejecutivos poderosos, y el silencio se hizo instantáneo como si hubiera pulsado un interruptor invisible. No se trata de no saber, Romina. Su voz tenía ahora la cadencia de quien ha pronunciado discursos ante audiencias de miles de personas, se trata de no haber querido ver. Durante años estuvieron tan ocupados celebrando sus propios logros que nunca se molestaron en preguntarse si tal vez yo también tenía una historia que contar. Las palabras flotaron en el aire como revelación filosófica, exponiendo no solo el error de percepción sino la estructura mental que lo había hecho posible y sostenible durante décadas. La joven que había llegado esa tarde presumiendo su ascenso en marketing ahora comprendía que había estado alardeando ante una mujer cuyo trabajo diario consistía en tomar decisiones que afectaban la vida de millones de personas en todo el planeta. El contraste era tan brutal que su cerebro se negaba a procesarlo completamente, creando una sensación de vértigo emocional que la hacía sentir físicamente inestable. Marcos observaba la transformación de su hermana como espectador fascinado de una metamorfosis que desafiaba las leyes de la realidad que había conocido durante más de 50 años. La conversación comenzó a fluir de manera diferente, ya no como monólogos paralelos de personas que hablan sin escucharse, sino como diálogo genuino donde cada palabra tenía peso y consecuencias reales. Estela había comenzado a compartir fragmentos de su verdadera vida, no como justificación sino como regalo para una familia que finalmente había demostrado ser capaz de escuchar. Comencé investigando enfermedades raras porque quería salvar vidas que otros consideraban no rentables. Construí laboratorios en países donde las farmacéuticas tradicionales no querían invertir. Cada medicamento que desarrollamos es una vida que decidimos vale la pena salvar. Sus palabras creaban imágenes de una existencia que trascendía completamente cualquier cosa que hubieran imaginado posible, un universo de propósito y significado que convertía todos sus logros previos en anécdotas menores. Lía la escuchaba como si estuviera descubriendo a una hija completamente nueva, maravillándose de cómo había sido posible que la mujer que había dado a luz hubiera crecido hasta convertirse en una fuerza de sanación global que ella nunca había sospechado. Romina intentaba procesar la información que cada detalle revelaba la insignificancia absoluta de sus propias preocupaciones profesionales comparadas con la magnitud del impacto que su tía tenía en el mundo real. El comedor se había transformado en aula donde aprendían sobre una versión de la realidad que era infinitamente más grande y compleja de lo que habían imaginado jamás. Marcos, en un momento de vulnerabilidad que lo sorprendió a él mismo, se atrevió a hacer la pregunta que todos estaban pensando pero que nadie se había atrevido a formular: Estela, ¿puedes perdonarnos? ¿Puedes perdonarme por haber sido tan ciego, tan arrogante, tan...? Su voz se quebró antes de poder completar la enumeración de sus fracasos como hermano, abrumado por la magnitud de una disculpa que parecía imposiblemente inadecuada ante décadas de menosprecio sistemático. Estela lo observó con una expresión que había aprendido a desarrollar en salas de juntas cuando tenía que decidir el destino de proyectos multimillonarios, evaluativa pero no cruel, seria pero no despiadada, poderosa pero no vengativa. No se trata de perdón, Marcos, respondió con la sabiduría de quien ha aprendido que la venganza más elegante es el éxito silencioso. Se trata de entender que cada uno de ustedes me regaló algo invaluable sin saberlo, la motivación para demostrarme a mí misma de que era capaz cuando nadie más creía en mí. Sus palabras reencuadraron completamente la narrativa familiar, transformando décadas de dolor en combustible para una grandeza que los superaba a todos de maneras que apenas comenzaban a comprender. El aire del comedor vibró con una nueva energía, ya no cargada de resentimiento sino de posibilidades inexploradas para reconstruir relaciones sobre cimientos de respeto mutuo y admiración genuina. La mesa que había sido escenario de humillaciones semanales se había convertido en altar donde se celebraba no solo el triunfo de Estela, sino la posibilidad de redención para una familia que finalmente había aprendido a ver.
La tarde dominical que había comenzado como rutina familiar predecible se había transformado en punto de inflexión histórico que redefinirían todas las relaciones futuras entre ellos. Estela había demostrado que la venganza más dulce no requiere crueldad sino simplemente la paciencia para esperar que la verdad haga su trabajo devastador cuando llega el momento perfecto. Sus ojos recorrían los rostros de su familia con una expresión que mezclaba triunfo silencioso con esperanza cautelosa de que tal vez, después de décadas de malentendidos, finalmente podrían comenzar a conocerse realmente como las personas que siempre habían sido pero que nunca habían tenido la oportunidad de mostrar. La televisión continuaba con su programación normal, pero en ese comedor de Rosario el mundo había cambiado para siempre, y todos lo sabían. Algunas verdades tienen el poder de reescribir la historia. Los días que siguieron a la revelación transformaron la dinámica familiar con la fuerza de un terremoto emocional cuyos efectos continuaban expandiéndose como ondas sísmicas a través de cada interacción, cada llamada telefónica, cada pensamiento que cualquiera de ellos tenía sobre Stella Bianchi. Lía había comenzado a llamar a su hija todos los días, no con la condescendencia maternal de antes sino con el respeto genuino de quien finalmente ha comprendido que está hablando con una de las mujeres más poderosas del planeta. Y cada conversación era una oportunidad de redescubrir a la hija que había estado ahí siempre pero que ella había sido demasiado ciega para ver. Sus preguntas ya no giraban en torno a cuándo se iba a sentar o conseguir algo estable, sino que exploraban con fascinación genuina el universo de responsabilidades y decisiones que definían la vida diaria de una CEO mundial. Romina había comenzado a investigar obsesivamente sobre Biochem Global, leyendo cada artículo, cada reporte financiero, cada entrevista donde aparecía el nombre de su tía, construyendo una imagen completamente nueva de la mujer que había menospreciado durante años mientras presumía logros que ahora se revelaban microscópicos en comparación. Marcos se había sumido en una crisis existencial profunda, cuestionando no solo sus percepciones sobre Stella sino toda su comprensión del éxito, el poder y el significado de una vida bien vivida. La casa de Lía, que había sido escenario de humillaciones dominicales, se había transformado en santuario donde se veneraba la memoria de la revelación más impactante que esa familia había presenciado jamás. Stella, por su parte, había comenzado a compartir fragmentos cuidadosamente seleccionados de su vida real, no como actos de generosidad sino como inversiones estratégicas en la reconstrucción de relaciones que habían estado rotas durante décadas pero que ahora mostraban potencial para convertirse en algo auténtico y valioso. Sus historias sobre reuniones con presidentes de naciones, decisiones que afectaban la vida de millones de personas, y proyectos que estaban literalmente cambiando el mundo, flotaban en el aire familiar como revelaciones de un universo paralelo que había estado operando en silencio mientras ellos discutían sobre ascensos en marketing e inversiones inmobiliarias locales. La ironía era tan perfecta que a veces ella misma se sorprendía sonriendo ante la elegancia cósmica de una situación que no podría haber sido diseñada mejor por el más creativo de los guionistas vengadores. Lee escuchaba estas historias como si estuviera recibiendo lecciones privadas sobre un mundo que nunca había sospechado que existía, mientras Romina tomaba notas mentales de cada detalle como estudiosa fascinada de un caso de estudio que desafiaba todo lo que había aprendido sobre liderazgo empresarial. Marcos había comenzado a ver a su hermana no solo como familia sino como mentor involuntario de una forma de pensar sobre el éxito que trascendía completamente sus concepciones previas sobre lo que significaba triunfar en la vida. El comedor donde había ocurrido la revelación se había convertido en lugar de peregrinaje emocional donde todos regresaban mentalmente para revivir el momento en que sus vidas cambiaron para siempre. La transformación más profunda había ocurrido en la percepción que Stella tenía de sí misma dentro del contexto familiar, ya no como la oveja negra que necesitaba esconderse para sobrevivir, sino como la matriarca natural de una dinastía que finalmente había reconocido su verdadera jerarquía. Sus movimientos tenían ahora una gracia diferente cuando visitaba la casa materna, ya no la cautela defensiva de quien espera el próximo ataque sino la confianza serena de quien sabe que es respetada y admirada genuinamente. Las conversaciones familiares habían adquirido una profundidad que nunca habían tenido antes, explorando temas que iban desde filosofía empresarial hasta responsabilidad social global. Discusiones que elevaban el nivel intelectual de la mesa familiar a alturas que ninguno de ellos había imaginado posibles. Romina había comenzado a ver a su tía no solo como figura de autoridad sino como inspiración viviente de lo que era posible lograr cuando se combinaba visión, determinación y la capacidad de mantener secretos hasta el momento perfecto para revelarlos. Lee observaba estas nuevas dinámicas con una mezcla de orgullo maternal tardío y fascinación genuina por descubrir que su hija había desarrollado una sabiduría y un poder que trascendían completamente sus expectativas más ambiciosas. Marcos había comenzado a reformular completamente su comprensión del liderazgo, inspirado por el ejemplo de una hermana que había construido un imperio sin alardes ni fanfarrias, simplemente a través de la excelencia silenciosa y el trabajo extraordinario. Los domingos familiares se habían transformado en eventos completamente diferentes,
ya no rituales de superioridad competitiva sino encuentros genuinos donde cada miembro de la familia aportaba su perspectiva única a conversaciones que ahora incluían temas de escala global e impacto histórico. Estela había comenzado a compartir algunos de los desafíos éticos más complejos que enfrentaba en su trabajo, convirtiendo a su familia en consejeros informales de decisiones que afectaban la vida de millones de personas, un papel que todos abrazaron con la seriedad y el honor que merecía semejante confianza. Las preguntas ya no giraban en torno a por qué Estela no había conseguido nada importante, sino sobre cómo había logrado mantener su humanidad mientras navegaba los niveles más altos del poder corporativo global. Lía había comenzado a presumir de su hija con las vecinas, no con la falsa modestia de quien inventa logros sino con el orgullo genuino de quien finalmente puede celebrar públicamente la grandeza que había estado criando sin saberlo. Romina utilizaba las historias de su tía como inspiración para replantear completamente su propia carrera, elevando sus ambiciones desde el éxito local hasta la visión global que había aprendido era posible cuando se piensa en grande y se trabaja con propósito trascendente. El aire familiar se había purificado de décadas de toxicidad competitiva, reemplazada por una atmósfera de colaboración y respeto mutuo que nutría el crecimiento de todos sus miembros. La venganza de Estela se había completado de la manera más elegante posible, no destruyendo a quienes la habían menospreciado, sino elevándolos a través del ejemplo de lo que era posible lograr cuando se trascienden las limitaciones autoimpuestas y se abraza una visión verdaderamente grande de la vida. Sus secretos, mantenidos durante décadas como cartas ganadoras en el juego más largo de la paciencia, habían funcionado no como armas de destrucción sino como catalizadores de transformación que beneficiaban a toda la estructura familiar. Marcos había comenzado a aplicar principios de liderazgo global a sus negocios locales, expandiendo su visión desde la rentabilidad inmediata hasta el impacto social sostenible. Lía había comenzado a ver su papel maternal no como formadora de expectativas limitadas sino como cultivadora de potencial ilimitado en las generaciones futuras. Romina había reformulado completamente sus metas profesionales, inspirada por el ejemplo de una mujer que había demostrado que era posible cambiar el mundo mientras mantenía la integridad personal y la humildad genuina. La mesa familiar que había sido escenario de humillaciones semanales se había convertido en cuna de una nueva dinastía familiar construida sobre cimientos de respeto mutuo, admiración genuina y la comprensión compartida de que cada uno de ellos tenía potencial para grandeza si estaban dispuestos a trabajar por ella con la misma dedicación silenciosa que había caracterizado el ascenso secreto de Estela al poder mundial. La televisión que había sido el instrumento involuntario de la revelación más impactante de sus vidas continuaba transmitiendo noticias sobre Biochem Global y su nueva CEO, pero ahora cada mención del nombre Estela Bianchi llenaba el comedor familiar no de shock sino de orgullo colectivo por ser parte de la historia personal de una mujer que había demostrado que la grandeza no requiere reconocimiento público para ser real y transformadora. Los noticieros habían comenzado a presentar reportajes sobre los proyectos humanitarios de la empresa, mostrando hospitales construidos en países en desarrollo, medicamentos distribuidos gratuitamente a poblaciones marginadas, y programas de investigación dedicados a enfermedades que otras compañías consideraban no rentables, cada imagen una ventana hacia el universo de propósito y significado que Estela había estado construyendo mientras ellos debatían sobre asuntos triviales. La familia había comenzado a entender que habían estado viviendo en presencia de una santa secular cuyo trabajo diario consistía en salvar vidas y aliviar sufrimiento a escala planetaria, una comprensión que transformó para siempre su perspectiva sobre lo que significaba tener éxito en la vida. La grandeza silenciosa puede ser la más poderosa de todas. 6 meses después de la revelación que había reconfigurado para siempre la dinámica familiar, Estela Bianchi se encontraba nuevamente en el comedor de su madre, pero esta vez la atmósfera era tan diferente que parecía un universo paralelo donde las leyes de la humillación habían sido reemplazadas por principios de respeto y admiración genuina. La mesa estaba servida con la misma vajilla de siempre, pero cada plato reflejaba ahora la luz de manera diferente, como si los objetos mismos hubieran sido bendecidos por la transformación emocional que había ocurrido en esa habitación sagrada. Lía se movía por la cocina con una gracia nueva, ya no la mujer que preparaba comida para apaciguar las tensiones familiares sino la matriarca que celebraba la grandeza de una hija cuyo poder había trascendido todo lo que había imaginado posible durante décadas de expectativas limitadas. Romina llegó puntual por primera vez en años, cargando consigo no historias de pequeños triunfos inflados sino preguntas genuinas sobre liderazgo global y responsabilidad social que había estado formulando desde que comenzó a trabajar como voluntaria en organizaciones benéficas inspirada por el ejemplo de su tía. Marcos había traído documentos sobre un proyecto de vivienda social que quería consultar con Estela, reconociendo implícitamente que su hermana se había convertido en la fuente de sabiduría más confiable que conocía en temas de impacto y sostenibilidad. El aire del comedor vibraba con una energía completamente nueva, cargada no de competencia tóxica sino de colaboración constructiva entre personas que finalmente habían aprendido a valorar la grandeza cuando la encontraban. La conversación fluía ahora como río de aguas cristalinas, limpio de los sedimentos de resentimiento que habían enturbiado las interacciones familiares durante décadas,
permitiendo que cada voz contribuyera a algo valioso al caudal colectivo de sabiduría compartida. Estela hablaba sobre sus proyectos con la naturalidad de quien ya no necesita ocultar su verdadera naturaleza, compartiendo no solo éxitos sino también desafíos éticos complejos que enfrentaba diariamente como líder de una organización cuyas decisiones afectaban la vida de millones de personas en todo el planeta. Sus palabras creaban puentes entre el mundo de los negocios globales y la realidad familiar, traduciendo conceptos de responsabilidad corporativa en términos que resonaban con las experiencias cotidianas de personas que estaban aprendiendo a pensar más allá de sus círculos inmediatos de influencia. Lee escuchaba con la atención devota de estudiante fascinada, tomando notas mentales de cada estrategia, cada principio, cada historia que pudiera aplicar en su trabajo voluntario con organizaciones comunitarias que había comenzado a apoyar inspirada por el ejemplo de su hija. Romina contribuía perspectivas sobre comunicación y marketing social que había desarrollado desde que reformuló completamente su carrera profesional, enfocándose ahora en campañas que generaban impacto social real en lugar de simplemente impulsar ventas de productos de consumo. Marcos aportaba ideas sobre desarrollo urbano sostenible que había comenzado a explorar desde que entendió que el verdadero éxito inmobiliario consistía en crear espacios que mejoraran la calidad de vida de las comunidades en lugar de simplemente maximizar ganancias a corto plazo. La transformación más profunda había ocurrido en la forma en que la familia procesaba el concepto mismo del éxito, evolucionando desde una mentalidad de competencia de suma cero donde el triunfo de uno requería la derrota de otros, hacia una filosofía de crecimiento colectivo donde cada logro individual fortalecía el tejido familiar completo. Estela había comenzado a compartir oportunidades profesionales con sus familiares, no como actos de caridad sino como inversiones estratégicas en el desarrollo de talentos que había aprendido a reconocer ahora que finalmente podía ver a su familia sin el filtro distorsionante de décadas de dolor acumulado. Romina había sido invitada a consultar sobre estrategias de comunicación para una campaña global de concientización sobre enfermedades raras, trabajo que la había puesto en contacto con equipos internacionales y le había mostrado cómo sus habilidades podían servir propósitos que trascendían el marketing comercial tradicional. Marcos había comenzado a recibir contratos para desarrollar instalaciones médicas en comunidades marginadas, proyectos que combinaban su experiencia en construcción con el compromiso social que había desarrollado inspirado por el ejemplo de su hermana. Lía se había convertido en embajadora informal de programas comunitarios de salud preventiva, utilizando su red de contactos locales para distribuir información sobre recursos médicos gratuitos financiados por fundaciones que Estela había ayudado a establecer. La mesa familiar se había transformado en centro de operaciones de una dinastía filantrópica donde cada miembro contribuía sus fortalezas únicas a una misión colectiva de mejoramiento social que ninguno de ellos habría imaginado posible antes de la revelación que había cambiado sus vidas para siempre. Los domingos habían adquirido un carácter casi ceremonial, no como rituales de competencia sino como reuniones de consejo donde se discutían estrategias para maximizar el impacto positivo que cada uno podía generar desde su posición única en el tejido social de Rosario y más allá. Estela había comenzado a utilizar estos encuentros familiares como laboratorio de ideas donde podía probar conceptos y estrategias en un ambiente seguro antes de implementarlos a escala global, reconociendo que la sabiduría colectiva de personas que la conocían íntimamente podía ofrecer perspectivas valiosas que los consultores corporativos más caros del mundo no podrían proporcionar. Las preguntas que surgían en estas conversaciones habían evolucionado desde ¿por qué nunca nos dijiste nada?, hacia ¿cómo podemos ayudarte a cambiar el mundo de maneras que aprovechen nuestras fortalezas individuales? Lía había comenzado a documentar estas conversaciones en un diario que planeaba eventualmente convertir en libro sobre la transformación familiar. Inspirada por la comprensión de que su historia podría servir como guía para otras familias atrapadas en ciclos de menosprecio y competencia destructiva. Romina había comenzado a utilizar sus redes sociales para promover causas relacionadas con el trabajo de su tía, convirtiéndose en influencer de impacto social en lugar de promotora de productos de consumo superfluos. Marcos había reformulado completamente sus objetivos empresariales, midiendo el éxito no solo por ganancias financieras sino por el número de familias que sus proyectos de vivienda habían ayudado a establecerse en comunidades prósperas y sostenibles. La venganza de Estela había alcanzado su forma más refinada, en lugar de destruir a quienes la habían menospreciado, los había transformado en versiones mejoradas de sí mismos, creando una red familiar de aliados poderosos que multiplicaban su capacidad de generar impacto positivo en el mundo. Su silencio durante décadas no había sido síntoma de debilidad sino estrategia de preservación, protegiendo su verdadera naturaleza hasta el momento en que pudiera revelarse de manera que beneficiara a todos los involucrados en lugar de simplemente satisfacer impulsos vengadores temporales. El modelo que había establecido se había extendido más allá de su familia inmediata, inspirando a amigos, vecinos y colegas que habían presenciado la transformación y querían replicar esa alquimia de conversión del conflicto en colaboración.
La casa de Lía se había convertido en punto de peregrinaje informal para personas que buscaban entender cómo una revelación simple podía reconfigurar completamente las dinámicas relacionales más arraigadas y aparentemente inmutables. Los noticieros continuaban reportando sobre los logros de Biochem Global bajo el liderazgo de Stella Bianchi, pero ahora cada mención llenaba el comedor familiar no de shock sino de orgullo colectivo por ser parte de la historia personal de una mujer que había demostrado que la grandeza auténtica se mide por la capacidad de elevar a otros en lugar de simplemente destacar sobre ellos. El legado que Stella había comenzado a construir trascendía completamente los límites de su éxito profesional, creando un modelo de liderazgo familiar que sus sobrinos y futuras generaciones podrían estudiar como ejemplo de cómo convertir la adversidad en fortaleza colectiva. Sus decisiones sobre cuándo revelar información, cómo manejar el poder y cómo utilizar el éxito para beneficiar a otros, se habían convertido en caso de estudio informal que la familia discutía y analizaba como fuente de sabiduría aplicable a sus propios desafíos profesionales y personales. Romina había comenzado a aplicar principios de revelación estratégica en su trabajo, aprendiendo cuándo compartir información y cuándo mantener secretos como herramientas de construcción de suspense y maximización de impacto. Marcos había adoptado la filosofía de éxito silencioso en sus proyectos, enfocándose en resultados tangibles en lugar de promoción personal, descubriendo que la satisfacción de crear valor real superaba ampliamente la gratificación superficial del reconocimiento público inmediato. Lía había comenzado a reinterpretar su papel como madre no como formadora de expectativas sino como cultivadora de potencial oculto, aprendiendo a buscar señales de grandeza en lugares donde previamente había asumido mediocridad. La historia de los Bianchi se había convertido en leyenda local en Rosario, narrada en cafés y reuniones sociales como ejemplo extraordinario de cómo las percepciones familiares pueden estar completamente desconectadas de la realidad, y cómo una sola revelación puede reescribir décadas de narrativa establecida. Stella se había convertido no solo en CEO mundial sino en símbolo de esperanza para todas las personas que se sienten subestimadas o invisibles en sus propias familias, demostrando que la paciencia estratégica puede ser más poderosa que la confrontación directa cuando se trata de cambiar dinámicas relacionales profundamente arraigadas. Su nombre comenzó a aparecer no solo en reportes financieros sino en artículos sobre liderazgo femenino, filantropía estratégica, y la importancia de mantener la humildad mientras se ejerce poder a escala global. La mesa donde había ocurrido la revelación se había convertido en reliquia familiar, preservada exactamente como estaba ese domingo transformador. Recordatorio físico de que los momentos más pequeños pueden tener las consecuencias más monumentales cuando el tiempo y las circunstancias se alinean perfectamente. La venganza perfecta construye imperios, no los destruye.